Devocional 28 de junio, Isaías 64, 8, 9, de tu iniquidad. Este versículo reconoce al Señor como Padre y Creador. Dios es nuestro Padre por creación, pero el hombre perdió esa imagen. Usted y yo podemos convertirnos en hijos de Dios solamente de una manera, y es por medio de Jesucristo. La revelación del Nuevo Testamento de los hijos de Dios indica que no es en absoluto por medio de la creación, sino sobre una base completamente diferente. En Juan leemos: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Otra versión dice: ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. El hombre que ora está en un lugar desesperado. Él necesita de la misericordia de Dios, porque la justicia de Dios lo condena. En su plegaria, por misericordia, el primero le recuerda a Dios: tú eres nuestro Padre. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros como un amoroso Padre. Dios puede estar decepcionado con nuestro comportamiento. Dios puede haber permitido nuestro comportamiento autodestructivo. Dios puede haber permitido que nos marchitemos y que nos lleve el viento, como una hoja en invierno. Pero el propósito de Dios nunca ha sido destruirnos. La esperanza de Dios es la esperanza de un padre que guarda siempre la esperanza de que su hijo se dé cuenta de sus errores y regrese a casa. Nos recuerda a la parábola del hijo pródigo. El hombre que ora pide la misericordia de Dios debido al poder soberano de Dios sobre cada vida. Es como decir: Señor, somos barros en tus manos. Lidia gentilmente con nosotros y moldéanos de acuerdo a tu misericordia. Nosotros barro. Esta metáfora alude a la soberanía de Dios que moldea a los individuos, a las naciones, a la historia de la humanidad según su propósito. El trabajo de un alfarero requiere dos manos en la rueda giratoria. La metáfora del Señor como el alfarero y la humanidad del barro expresa que la obra del Señor con nosotros no ha terminado, incluyendo la obra de la perfección en el porvenir. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Esta frase es el reconocimiento de que Dios es nuestro creador. Él es el alfarero, el que crea. Ahora, un hombre que hace un recipiente, un hermoso florero, es en un sentido el padre del mismo. En esa misma forma hablamos de un hombre público que haya luchado por la independencia de un pueblo, es llamado padre de la nación que la forma. Cuando un artista crea una obra de arte, algo del artista permanece en la obra. En parte tiene que ver con el compromiso profundo que siente el artista hacia el proceso creativo. En parte se trata del orgullo que siente en su trabajo. En parte es que la obra de arte refleja el entendimiento del artista de cómo una obra se debe ver, oír y sentir. El artista y su obra están inextricablemente unidos. Esta oración utiliza esa conexión entre el arte y el artista para persuadir a Dios que perdona, que redima, que salve. El que ofrece la oración ha llamado Padre a Dios. Ahora le recuerda a Dios de la creatividad que utilizó cuando creó el pueblo de Dios, el arte de Dios. Pablo dijo: porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es decir, que el hombre es descendiente de Dios en el sentido que fue creado por Él, pero no todos los seres humanos han nacido de nuevo espiritualmente como hijos de Dios. Un padre siempre es un padre. Él realmente nunca puede abandonar a sus hijos. Un alfarero realmente no puede deshonrar al barro. Este solo está ahí porque el alfarero lo hizo. La Biblia dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando estamos abiertos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, Él nos moldea, transforma y santifica si andamos con Él. Cuando venimos al alfarero tenemos que entregar todo, todas nuestras imperfecciones y dejar que Él sea nuestro maestro. Tenemos que dejarle moldearnos y hacernos el vaso de honor que Él quiere que nosotros seamos. Para que esto se logre, tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios antes de que Él pueda comenzar el proceso en nosotros. Cuando el alfarero coloca un pedazo de barro en una rueda, necesita echar agua a fin de hacerlo flexible y bastante suave para que Él sea capaz de usarlo. Jesús es nuestra agua viva y la Biblia nos dice para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Por consiguiente, el primer paso que tenemos que tomar si realmente queremos que Dios nos moldee en la clase de persona que Él quiere que nos hagamos, debemos dedicar tiempo en la palabra, de modo que nos hagamos flexibles y moldeables. El siguiente paso es que la pieza de barro debe ser bien centrada en la rueda.
La razón de esto es que si un pedazo de barro no está bien centrado en la rueda, él desgarrará finalmente antes de que el alfarero pueda terminar el proceso. Del mismo modo tenemos que ser correctamente centrados en Jesucristo antes de que Dios pueda comenzar a moldear y formarnos. Estar centrados en Jesús es tener la vida totalmente entregada a Él, donde Él está en control total. Jesús tiene que ser Señor y Salvador de nuestra vida. Justo como el alfarero no puede moldear el pedazo de barro en el pedazo de cerámica que Él trata de hacer, a menos que sea perfectamente centrado en la rueda. Del mismo modo, el Señor no puede comenzar a trabajar correctamente con nosotros, a menos que seamos perfectamente centrados en Él en plena rendición. Si tratamos de vivir nuestra vida sin Jesús, conduciendo y dirigiendo el camino, nuestras vidas con el tiempo se descomponen y nunca llegarán a cumplir con el destino divino a que Dios nos ha llamado. Por eso, Jesús nos dice que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Dios también nos dice que si tratamos de construir nuestra propia casa sin su guía directa, que vamos a terminar trabajando en vano, si tratamos de hacerlo todo a través de nuestros propios esfuerzos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Una vez que la masa de barro tiene suficiente agua y se centra en la rueda, entonces el proceso de moldeo comienza. La rueda comienza a girar y la mano del alfarero hace presión en la cumbre del barro para crear una apertura y mueve sus manos en el interior del centro del barro. Él sigue constantemente formándolo y moldeándolo para que el resultado final sea el vaso que Él desea hacer. De la misma manera, la mano de Dios literalmente obra profundamente en nuestra alma y espíritu, donde el trabajo de santificación realmente es hecho, moldeándonos y transformándonos en los santos que Él quiere que nosotros seamos. Así como la pieza de barro tiene que confiar plenamente en el alfarero, de la misma manera tenemos que confiar plenamente en el Señor para moldear y transformar nuestras vidas. El barro está totalmente bajo su control. Tiene que ser el 100% cedidos a Él. El barro debe ceder el paso a la mano del alfarero si es para convertirse en algo útil. Por esta razón tenemos que ceder a Dios rindiéndonos completamente. Cuando estamos en las manos del alfarero, sintiendo sus presiones, sintiendo el moldeado de sus dedos, nosotros podemos relajarnos y confiar en Él, porque sabemos que este alfarero ha sufrido con nosotros y sabe cómo nos sentimos, pero está decidido a hacernos en un vaso útil y dispuestos a hacer buena obra. Si permitimos que Dios use su habilidad y su poder para moldear a la gente y en el carácter que Él quiere que seamos, todos debemos decir como Isaías: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. El entrenamiento y la disciplina en la justicia del Señor tiene un lugar esencial y positivo en la vida de los cristianos. El pueblo de Dios necesita aprender cómo ser obediente a su voluntad para asemejarse más a su Señor. Esto se alcanza mediante la corrección del Señor. Dios trata a su pueblo similarmente hoy, porque el Señor disciplina a quien ama. Las Escrituras nos enseñan que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Como podemos ver, la disciplina del Señor produce santidad. Esta disciplina da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina es el proceso por el cual una persona aprende a manejar su vida adecuadamente. Es como un aprendiz de oficio. Requiere una relación entre el maestro que conoce el oficio, disciplina, y el aprendiz, el discípulo. El discípulo aprende a imitar al maestro en su oficio. Así enseñaba Jesús: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Jesús enseñó la disciplina que necesitaba para vivir una vida agradable a Dios. Esa disciplina envuelve elogio y crítica, afirmación y regaño. Hoy día Jesús hace lo mismo con nosotros a través de la iglesia. Él busca al que está dispuesto a aprender y a los que son flexibles de corazón y mente para moldearlos a su manera. ¿Qué clase de vasija eres? ¿Eres flexible y suave ante las manos de Dios o te resistes? ¿Entregaste tu iniquidad al Señor o sigues viviendo en tu iniquidad? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque ¿quién más que tú, Padre Santo? ¿Quién más que tú, Padre misericordioso, para moldearnos, Señor? Hoy queremos dejarnos moldear por ti, Padre misericordioso. Hoy, Padre Santo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la vida, a pesar de los momentos, Padre misericordioso, queremos, Señor, ser moldeados. Aunque muchos lo han dicho de labios, porque en el momento que empieza la formación, en el momento que empieza a ese barro a ser moldeado, duele. Y muchos desconfiamos.
Pero hoy, Padre misericordioso, tú nos enseñas que debemos aprender a confiar, a depositar todo en ti, Señor Padre misericordioso. Que seas tú, Padre misericordioso, guiando nuestras vidas de aquí en adelante. Padre bueno, te pido por aquellos, Señor Padre misericordioso, que aún, Padre misericordioso, no ha querido entregar su corazón, no han dejado trabajar, Señor Padre, no se han dejado moldear, Padre misericordioso. Por aquellos que aún la altivez, el orgullo, la prepotencia, los hace sentar en la silla y no sueltan la silla para nada. Pero hoy, Padre bondadoso, tú nos enseñas, Padre misericordioso, que debemos ceder la silla de nuestro corazón y mirar y evaluar quién está sentado, si aún estamos todavía nosotros sentados o si hemos cedido ese lugar. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos, Señor, que en nuestro corazón tú ocupes el primer lugar. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y que este fin de semana sea un tiempo de evaluar realmente cómo estamos con el Señor. No solo de labios, sino de caminar. Bendecido día.